La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? ¿O yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Salmo 96. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, e encumbrado sobre todos los dioses. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Hermanos y hermanas, aquí está este evangelio tan hermoso, este llamado que hace nuestro Señor a estos 4 primeros apóstoles que se han de convertir en los pilares de nuestra Iglesia católica. Dice el texto que cuando arrestaron a Juan, cuando lo pusieron preso, esto tiene un significado. Juan representa la ley antigua. Cuando la ley antigua se amarra, aparece el Evangelio. Es decir, la inauguración del tiempo de la gracia. Juan significa gracia de Dios. Y de hecho, Jesús llama a 4 apóstoles, en primer lugar, los dos tandas de 2 hermanos. Uno de ellos se llama Juan. Y tal es que primero llama a Pedro, primero llama a la acción, primero es la acción, y el cuarto que aparece como llamado es Juan, que es la gracia, que vendría siendo la contemplación. Entonces, primero es la acción, primero el llamado a la acción, actuar, a dar una respuesta generosa a Dios. Y luego, la contemplación es como el fruto de esa respuesta, de ese accionar, de ese llamado de Dios a nosotros. Entre Pedro y Juan aparece Andrés, hermano de Pedro, y Santiago, hermano de Juan. Andrés significa viril. Entonces, estamos hablando aquí de las 4 virtudes cardinales, porque Pedro representa la obediencia, ¿no? Andrés representa la virilidad, la fortaleza. Santiago representa como, bueno, Andrés vendría siendo la templanza, ¿no? Que corresponde a la virtud cardenal de la templanza. Pedro en obediencia corresponde a la justicia. Juan corresponde está la templanza, está la justicia, está la fortaleza que corresponde a Andrés, la virilidad, y está San Juan,
que es la prudencia, creo que es la prudencia, virtud de la prudencia. Bueno, entonces es como el primer llamado que hace Dios a practicar estas 4 virtudes, a ser prudentes, ser muy sabios, a tener fortaleza en el llamado de Dios, a aguantar en la perseverancia y a ser obedientes, porque eso es justicia. Cuando Dios llama, tenemos que ser obedientes, eso es ser justos. Dios es Dios y no deja de ser Dios. Bueno, entonces en eso podemos centrar esta reflexión, ¿no? En esas 4 virtudes cardinales, porque los apóstoles están representando esas 4 virtudes. Cuando tú eres llamado por Dios, tienes que pensar en estas virtudes. Tienes que pensar en darle una respuesta generosa a Dios, acción, Pedro, y tienes que llegar a esa contemplación de Juan pasando por la virilidad, ser fortalecido por Dios, tener la templanza, la decisión para poder llegar a ese destino que se llama Dios. Bueno, dice Jesús, ¿qué decía? Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Juan, ¿dónde predicaba? En Judea. Y ahora Jesús dice, se marchó a Galilea, Galilea de los gentiles. Galilea es pagana, mundo gentil. Entonces Juan predicaba a los judíos, Jesús va a predicar a Galilea, a ese mundo voluble, a ese mundo, a esas sombras de muerte, digámoslo así. Galilea es como las sombras de muerte. Jesús se interna en tus sombras, en tu pecado, se encarna en tu carne para redimirte con su crucifixión y resurrección. Jesús dice, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Es como lo fundamental, lo central de la predicación de Cristo. Hay un plazo. Ya no tienes excusa. Por eso coloca el ejemplo de las parábolas de los que se excusaron. Se invitó a una boda, pero se excusaron mucho, diciendo que unos tenían que casarse, tenían que atender a la tierra, tenían que atender unas bueyes. No, para el reino de los cielos no hay excusa. El que mira atrás ya no es digno de Dios. Dios exige una respuesta inmediata porque somos criaturas y Él es Dios. Fuera de eso somos deudores de tantos pecados. Entonces no podemos darnos el lujo de posponer. El cura de Ars dice que no hay tiempo para la conversión. O sea, o te conviertes o no tendrás tiempo para salvarte. Así de sencillo. Por eso el Señor dice tajantemente, convertíos. Lo dice en un momento presente con imperativo categórico. Convertidos y creer en el Evangelio. O sea, si vas a creer, cree y métete de lleno porque si eres tibio te trafocarán y no vas a poder entrar en los cielos. Bueno, ya hablamos del significado de Simón, de Andrés. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Mira que el Señor no les quita el arte de pescar, no le dice dejen de pescar, no. No, que a ese arte le van a añadir a ser pescador de hombres. A ti no te dice deja de hacer tal cosa, deja de cumplir tu rol de esposo, de sacerdote, de profesional, no. Desde allí responder al llamado de Dios. Sacar el tiempo a Dios. Sí, no te dejes absorber por este mundo temporal, lo que está diciendo Dios aquí. No te dejes absorber del mundo temporal efímero. Dale un espacio a Dios. Y tenlo por encima de todas las cosas. Y si es necesario renunciar al mundo temporal para algo prioritario de Dios, hay que hacerlo. Porque de eso depende nuestra salvación. Dice el texto que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Esto es loable, ¿no? Seguir al Señor de una, sin estar preguntando. No. Personas muy sencillas, pescadores, que de pronto tenían una remota idea de las profecías del Mesías. Podríamos decir que Andrés era uno de los discípulos de Juan Bautista y Pedro era un seguidor también de Juan Bautista. Ya tenían idea, lo importante de leer, de empaparse, de buscar al Señor en la tradición, en la Biblia, para tener idea de cuando nos hable Dios podamos entenderlo, ¿cierto? Me hace recordar a Samuel con su tutor, no me acuerdo el nombre del sacerdote tutor de Samuel. ¿Te acuerdas esa noche? Samuel preguntaba, me ha llamado. Y la inteligencia del sacerdote, porque ya tenía conocimiento y experiencia de Dios, he aquí para hacer tu voluntad. ¿Sí?
lo bueno de tener experiencia de Dios. Un poco más adelante vio a Santiago, hermano de Juan, lo llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. El desprendimiento de la familia, el desprendimiento de los padres. Lo primero que hay que evangelizar es la familia, y la forma de hacerlo es desprendiéndose de ellos mismos. Que la familia sepa que tú eres libre en Dios. Eso es fundamental. ¿Sí? Aunque estés con tu familia, debes estar desprendido estando con tu familia. Estar disponible para Dios en todo momento. Tú no puedes poner a tu familia por encima de Dios. Tú no puedes poner a tu esposa por encima de Dios. Tú no puedes poner a tu esposo por encima de Dios, o a tus hijos o a tus hijas. No, primero está Dios. Y si Él no quiere venir ante Dios, tú sí. Tu salvación no depende del otro, de tu decisión. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido.